Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Hoy vamos a hablar de el inicio del año agrícola para este 2016 y por supuesto muchos temas que tienen que ver con la agricultura en nuestro país. Por eso se encuentran con nosotros el señor viceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores. Bienvenido, viceministro. Buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo también para Abel, un gran dirigente cooperativista en el país. Bueno, como ya lo dijo el señor viceministro, Abel Lara también nos acompaña de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria, CONFRAS. Bienvenido, Abel. Mucho gusto, muy buenas noches. Bueno, hablar de la agricultura es hablar del bienestar de nuestras familias, es hablar de la alimentación de nuestras familias, es hablar de la economía del país. Por eso tenemos una nota que nos ha preparado Diana Gallardo para tomarla como punto de partida, ¿les parece? Para luego iniciar con esta conversación. Veamos la nota. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, bajo el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, ha estimulado la recuperación del agro, aumentando así la producción e impulsando la economía a nivel nacional. Entre algunas de las áreas recuperadas por el actual gobierno está el espacio pecuario, potenciando el desarrollo de la ganadería de leche y carne, el forestal, el área pesquera y acuícola, la caficultura, agricultura familiar urbana y periurbana. Estos y otros esfuerzos, como la entrega de paquetes agrícolas a hombres y mujeres microempresarias a nivel nacional, así como financiamientos otorgados a los trabajadores y trabajadoras por medio del Banco Salvadoreño de Desarrollo y el Banco de Fomento Agropecuario, reflejan el apoyo generado por el actual gobierno a la población salvadoreña trabajadora. Bueno, la agricultura en nuestro país es determinante para un país que tiene que producir todo lo que consume. Ese es el gran reto y poder desarrollar a la gente que vive de nuestra agricultura y tener ese círculo virtuoso que nos va a permitir desarrollarnos como país. Viceministro, ¿cómo se está preparando el Ministerio de Agricultura para el inicio de este año agrícola? Bueno, prácticamente tenemos ya todos los preparativos para poder desarrollar los diferentes programas que el Ministerio implementa, acompañando a los miles y miles de productores en el país. Decir que es un plan que está también contemplado para enfrentar toda la situación de cambio climático que ha afectado en los últimos años al país y la región. Sin embargo, repito, ya prácticamente en los diferentes programas estamos listos, principalmente en aquellos programas que tienen que ver, como lo decía el reportaje, con garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población y que es una meta que está contemplada en el Plan Quinquenal de Desarrollo, incrementar la producción de granos básicos. Y en ese sentido, prácticamente todo el aspecto logístico para lo que es la entrega de semilla de maíz en las próximas semanas, estamos listos. Una inversión importante, cerca de 19 millones se van a invertir este año en lo que respecta a maíz y en total cerca de 24 millones con la entrega también de semilla de frijol que estaremos realizando en los próximos meses. En esta ocasión vamos a hacer una entrega de 400,000 paquetes de semilla certificada de maíz, que consiste en una dotación por productor de 22 libras de semilla certificada y 100 libras de fertilizante. Esto, repito, beneficia directamente a 400,000 productores e indirectamente a cerca de 2 millones de personas que con este programa de entrega de semilla, el Ministerio y por supuesto nuestros productores aportan un 80% del total de la producción nacional de maíz, que ronda los 21 millones según también el comportamiento del clima. Y en este año, para facilitar también la entrega de estos paquetes, se estarán habilitando cerca de 62 puntos en los diferentes departamentos del país. Ya prácticamente todo lo que respecta a el padrón de beneficiarios está listo. Ha habido, digamos, la incorporación de algunos productores que por diferentes razones no habían recibido paquetes en años anteriores. En esta ocasión han sido ya incluidos. Ya prácticamente estamos recibiendo
la semilla que será entregada en los próximos meses. Y por supuesto, esto tiene que ver también con un análisis que se está haciendo por parte de nuestros técnicos del Ministerio de Senta, en el sentido de cuándo será la fecha que se sugiera para el inicio de siembra, que la entrega, como en otros años, será de manera oportuna de esta dotación de semilla, que estará iniciando precisamente en los meses de abril y mayo la entrega de la semilla de maíz, que es parte del programa del Ministerio para garantizar la seguridad alimentaria de las familias y del pueblo salvadoreño. Justamente eso quería preguntarle, ¿qué información tienen, viceministro, de cuál sería el desempeño del invierno durante este año? ¿Qué información previa se tiene? Bueno, hay que decir que el Ministerio de Agricultura y Ganadería trabajamos de manera muy coordinada con el Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a información que ellos nos proporcionan sobre las proyecciones del clima. Y bueno, prácticamente en los últimos 7 años ha sido ya una situación recurrente en el país, los impactos de la variabilidad climática en el país y principalmente en la agricultura, ya sea por periodos de sequía o por exceso de lluvia, como lo tuvimos prácticamente el año pasado. Tuvimos unos periodos de sequía y al final de la época de invierno tuvimos también exceso de lluvia. En este año, según los pronósticos que nos ha compartido el Ministerio de Medio Ambiente, tendremos un inicio tardío de la época lluviosa en el país, es decir, eso también va a obligar a dar algunas indicaciones a los productores en cuanto al inicio del periodo de siembra. Se espera pues que el fenómeno del Niño, que ha estado afectando a la región en los últimos años, hay una tendencia, según información de Medio Ambiente, a disiparse ahí por el mes de junio, julio, pero de igual manera se anuncia también la posibilidad del fenómeno de la Niña, que pudiera ocasionar, digamos, también algunas lluvias más allá de lo normal. Sin embargo, el Ministerio, en los diferentes planes que estamos desarrollando, tiene contemplado un plan contingencial que nos permita también enfrentar posibles situaciones de escasez de lluvia o de exceso de lluvia, y precisamente una de las principales acciones que se estarán ya orientando a los productores en las próximas semanas tendrá que ver, como repito, con el inicio del periodo de siembra, en este caso de maíz principalmente, que va a depender del monitoreo que se vaya realizando en las próximas semanas. Ya se ha anunciado en días anteriores, por ejemplo, que una de las zonas mayormente afectadas históricamente por la sequía en el país es la zona del oriente del país. Probablemente habrá que iniciar de manera tardía la siembra en estos departamentos. Lo importante va a ser siempre estar pendientes de la información disponible. Claro, y hemos avanzado en esto. Como gobierno hay un equipo interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Senta y el Ministerio de Medio Ambiente, que está permanentemente monitoreando la situación de clima, pero también permanentemente estará orientando sobre qué acciones desarrollar, no solamente en el caso de maíz, porque otros subsectores de la agricultura también se ven afectados cuando se dan estos problemas de sequía o de exceso de lluvia en el país. Ahora, Abel, ustedes como protagonistas de la agricultura, ¿cuáles son las expectativas que tienen ahora que estamos a punto de iniciar el año agrícola? Sí, nosotros como campesinos cooperativistas, que somos orgullosos, ¿no? Porque somos los que producimos la alimentación para este pueblo salvadoreño y que producimos excedentes también que vendemos fuera de nuestro país. Dentro de eso, nosotros acá sabemos que tenemos 2 obstáculos muy fuertes, y basado a eso es que también nos estamos preparando. Uno de los obstáculos que vemos que tenemos que convivir y afrontar es todo este cambio climático. Si la lluvia, como ya lo explicaba el señor viceministro, nos entra muy tardío, nosotros como agricultores, por lo tanto entonces debemos de sembrar nuestras cosechas muy tarde, ¿no?
Y luego, a partir de eso, también tenemos que afrontar, y hay que lidiar con eso, es con los intermediarios, comúnmente que nosotros conocemos los coyotes, ¿no? Digo esto, que son dos elementos que vamos a tener que afrontar, porque resulta que en estos años nosotros hemos logrado demostrar como campesinos, como cooperativistas, individuales, de manera colectiva, que hemos logrado producir los alimentos para este país. Es decir, que nosotros los campesinos, que estamos entonces ahora siendo apoyados de manera directa desde el gobierno central y específicamente el Ministerio de Agricultura, hemos logrado entonces producir una buena cantidad de maíz, que en los años anteriores no lo habíamos logrado. Entonces, por lo tanto, allí todavía entonces nosotros estamos produciendo materia prima que queda en manos entonces de los coyotes, y eso entonces tenemos que enfrentar. Por el otro lado, nosotros estamos haciendo una preparación y estamos ahora dialogando, platicando con nuestros hermanos campesinos, nuestras hermanas campesinas, que podamos entonces en estos momentos comenzar a preparar los guatales, como nosotros decimos. Porque aquí nosotros estamos hablando de la pequeña agricultura salvadoreña, que en el año 2014, que fue declarado año de la agricultura familiar, fue donde se reconoció que nosotros los pequeños agricultores producimos más del 75% de la producción nacional. Y eso entonces quiere decir que esta pequeña producción es la que queda en nuestro país, es la que consume nuestro país. Y que dentro de eso, entonces, nosotros lo que estamos haciendo es lo que comúnmente llamamos preparar nuestros guatales, preparar nuestras parcelas, para que de esa manera entonces estamos haciendo lo que es, digamos, el control de la maleza, preparando entonces esas condiciones. Sin embargo, estamos entonces invitando a que evitemos la quema, que ese rastrojo no vaya a ser quemado, para que el suelo entonces tenga cobertura y en las primeras lluvias entonces podamos aguardar humedad. Esos son entonces como unas cosas que nosotros estamos empujando a nuestros compañeros, nuestras compañeras campesinas, que nos preparemos de esa manera. Porque luego, con el apoyo del ministerio, que ahora nos entrega este paquete agrícola de maíz, entonces nosotros estaremos esperando recibirlo y poder entonces ahora entrar a la siembra, ¿no? Y que aquí es importante mencionar en estos paquetes agrícolas. Estos paquetes agrícolas a nosotros, las cooperativas y campesinos, nos permiten dos cosas. Uno es que tenemos entonces un trabajo permanente en nuestros campos, en nuestras parcelas, porque hasta este momento no hemos dejado de producir maíz en nuestras parcelas, porque somos nosotros ahora las cooperativas, los productores individuales, que estamos produciendo esta semilla que el Ministerio de Agricultura va a entregar. Y son variedades importantísimas que nosotros hemos venido teniendo por años en nuestro país, donde nuestros padres, nuestros abuelos han venido manteniendo esa semilla, como es el Santa Rosa, como es el Pasaquina, maíz muy adaptados a nuestra región, a nuestras parcelas, y que eso ha permitido entonces que ahora, con el apoyo científico, técnico de los laboratorios del CENTA, entonces nosotros hemos logrado mejorar esta producción y mejorar esta variedad de maíz. Por lo tanto, entonces, es un maíz que nosotros los campesinos ya conocemos, sabemos darle el manejo, que entonces, ahora a partir de eso, nosotros estamos preparando las condiciones específicamente que pasen de ser ese paquete agrícola a producir, ¿no? Sabemos que a nivel nacional, el promedio de una manzana anda por los 40 quintales, pero queremos entonces ahora prepararnos para ir más allá. Y que dentro de eso, cuando nosotros decimos ir más allá, necesitamos entonces optar otras técnicas en acompañamiento del CENTA para poder aumentar nuestra producción. Para tener más eficiencia, me imagino. Ahora, hablando de eficiencia, viceministro, ¿cuánto se espera producir en granos básicos en la cosecha de este año? Bueno, nosotros entregamos, decía, 400,000 paquetes de 22 libras. Si todo, digamos, el invierno se comportara normalmente, alcanzaríamos un promedio de 19 millones de quintales de maíz y cerca de 1.7, 2 millones de quintales de frijol. Esa ha sido, digamos, la proyección en los últimos 6 años,
Sin embargo, el año pasado, que tuvimos un impacto fuerte en la agricultura, tuvimos una pérdida de cerca de 4.7 millones de quintales de maíz, cerca de 60.000 quintales de frijol, y por las acciones de contingencia que el Ministerio desarrolló, logramos recuperar cerca de 3.5 millones de esa producción perdida. Entonces, básicamente estaríamos hablando para esta próxima cosecha un promedio de 19 millones de quintales de maíz y entre 1.7 a 2 millones de quintales de frijol. Lo suficiente como para poder cubrir la demanda de consumo interno en el país, puesto que hay que recordar que este programa de entrega de paquetes, yo decía, representa el 80% del total de la producción nacional. Por supuesto que hay un sector importante también de productores que a nivel individual también cultivan, comercializan tanto maíz como frijol, y con eso se completa, digamos, los cerca de 21 millones que es la demanda a nivel nacional, y que ha sido precisamente uno de los esfuerzos que el gobierno ha venido realizando para poder garantizar disponibilidad de granos básicos. Y quisiera aprovechar para resaltar dos aspectos que señalaba Abel en este esfuerzo conjunto que venimos haciendo con las cooperativas y con los productores nacionales. Por primera vez en el país, en los últimos 2 gobiernos del FMLN, son las cooperativas productoras de granos básicos las que se han convertido en proveedoras de esta semilla a los programas del gobierno. ¿Cómo se hacía antes para tener un poco la referencia? Bueno, eran 1 o 2 productores que vendían esta semilla al gobierno, y por supuesto el beneficio de toda esa venta quedaba en pocas manos. Ahora son cerca de 18 cooperativas que en los últimos años incluso se han venido especializando y tecnificando. Bueno, Abel conoce muchas de estas cooperativas, principalmente en la zona del Bajo Lempa, que han adquirido ya esa experiencia en cuanto a la producción de semilla de calidad, porque es una semilla certificada que técnicos de la Dirección de Sanidad Vegetal certifican también esa calidad de la semilla. Entonces ha sido un esfuerzo conjunto entre el gobierno y los productores de capacitar, de especializar en la producción de semilla, pero eso también ha tenido otros beneficios, puesto que el comprar, digamos, esta producción de semilla, que yo decía, estamos invirtiendo cerca de 19 millones solamente en lo que es la compra de semilla de maíz y fertilizante, esto se traduce también en empleo para el sector rural, porque son estas cooperativas las que obtienen estos ingresos y beneficios en el programa. Y un segundo esfuerzo que también es importante resaltarlo es el trabajo de investigación que ha hecho nuestros técnicos de SENTA en cuanto a ir liberando nuevas variedades de semilla, tanto de maíz, de frijol, de sorgo, de arroz, con mayores niveles de productividad. Y eso creo que es importante compartirlo con nuestros amigos televidentes. Hoy por hoy El Salvador es pionero en cuanto a variedades de semilla de maíz y de frijol y arroz con altos rendimientos en cuanto a producción. Eso también contribuye a estos esfuerzos que de manera conjunta realiza el gobierno, cooperativas y productores por incrementar la producción, por garantizar también la seguridad alimentaria para nuestra población. Ahora, el mecanismo de distribución de la semilla, de los paquetes agrícolas, entiendo que es un mecanismo que ya se tiene bastante ensayado. ¿Cómo lo evalúan ustedes, ese mecanismo, Abel? Nos parece de que ahora el mecanismo que utiliza el Ministerio de Agricultura para la entrega de los paquetes ha venido mejorando año con año, ¿no? Y este 2015, que fue, digamos, el último año donde el Ministerio aperturó más bodegas a nivel nacional, eso nos permitió ahora los agricultores tener más, digamos, accesibilidad de llegar de nuestra finca hacia la bodega para ir a traer este paquete, ¿no? En momentos anteriores teníamos que hacer, pero largas filas. Había momentos que tardábamos hasta 4 horas, 5 horas para poder retirar nuestro paquete agrícola. Sin embargo, ahora de una manera muy planificada, ordenada
y con el sistema electrónico que ahora lo maneja, entonces se puede verificar qué día el agricultor puede ir a retirar ese paquete, y eso nos permite entonces a nosotros organizarnos de manera tal que sabemos ya la hora y el día para ir a retirarlo, y eso entonces lo ha ido mejorando el ministerio, que vamos en ese camino. Aquí hay, digamos, algunas cosas que sabemos que todavía, que nosotros como campesinos, agricultores, que somos los que ahora retiramos estos paquetes, que todavía sabemos que hay que mejorar. Y dentro de esas cosas todavía está que se debe de revisar a profundidad el padrón que se ocupa para la entrega de los paquetes. ¿De momento, ¿no? ¿De cuánto es el padrón? ¿De cuánta gente? En estos momentos, como decía ya el señor viceministro, anda por los 400,000, ¿no? Entonces, dentro de eso, todavía entonces tenemos compañeros que no están, digamos, empadronados en esto, ¿no? Sabemos que hoy, al inicio de año, el ministerio hizo todo un esfuerzo nacional para llegar donde nosotros a encontrarnos, para que nos pudiéramos empadronar y luego entonces aparecer en esto, y que antes entonces teníamos toda esa dificultad porque muchos de nuestros compañeros nos reclamaban por qué no salía. Entonces creo que eso es, digamos, una de las cosas que el ministerio ahora va revisando y que nosotros hemos ido demandando que se haga. Lo otro es que en esto, en el padrón aparecían muchas personas que de alguna manera se dedican a manejar un bus, un camión, pero que luego también siembran maíz, ¿no? Y que aparecía entonces allí como motorista, como albañil y todo eso, y que en su momento también el ministerio no los tomaba en cuenta, digamos, en eso, ¿no? Y que ahora el ministerio dijo, bueno, si ustedes son agricultores, en que hacen otra labor, pero también se les va a entregar. Entonces, eso es digamos, lo que nosotros veíamos como obstáculo y que hemos demandado que se ha ido arreglando, y que el ministerio a partir de enero nos tomó la palabra y que se ha ido mejorando. Creemos que aquí se tiene una estrecha coordinación con las oficinas regionales del CENTA, donde a nosotros nos queda más accesible llegar, y desde allí entonces nosotros sabemos a qué horas hay que bajar a traer el paquete. Y me imagino pues que el padrón es algo dinámico, ¿verdad? Es algo que va cambiando cada año. Hay más agricultores, me imagino que también hay decesos, hay que ir haciendo todo ese manejo de la información que proveen nuestros agricultores. Les voy a pedir que me acompañen a una pequeña pausa, tenemos importantes mensajes para nuestros amigos y amigas, y cuando regresemos me gustaría que habláramos un poco de las expectativas de precios y un tema importantísimo que es toda esta discusión que se está abriendo en torno, o que se está realizando, mejor dicho, en torno al salario mínimo. ¿Les parece? Listo, ya venimos, una pausa, tenemos más, estamos en Gente de Opiniones. Bueno, seguimos conversando acerca de nuestra agricultura con el señor viceministro de esta cartera y por supuesto con nuestro amigo Abel Lara de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Confras. Es obvio que ha habido una recuperación del agro en los últimos años, incluso logrando récords históricos. Viceministro, ¿cómo ven el aporte del sector agropecuario al Producto Interno Bruto de nuestro país, a la economía nacional en términos generales? Bueno, yo creo que sigue siendo importante, no solamente en cuanto a la producción de alimentos, sino también en cuanto a la generación de empleo en el sector rural. Y creo que eso es clave, puesto que eso demanda entonces la necesidad de continuar destinando recursos para este sector, que hoy por hoy ronda en términos de su aportación al Producto Interno Bruto un 12%, que es el aporte del sector agropecuario, que por supuesto, como insisto, esto genera y dinamiza la economía del país, y esa es la apuesta que el gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería está realizando para que los diferentes subsectores, no solamente el subsector de granos básicos, sino también la caficultura, la ganadería, la acuicultura, que ha tenido un crecimiento en los últimos años, puedan también desarrollarse. Y ese es precisamente lo que está contemplado en los planes, en las acciones que el Ministerio de Agricultura está desarrollando y que continuará desarrollando. Por supuesto, también todo este esfuerzo de
de reactivación de la agricultura va acompañado también de todo el esfuerzo de investigación, de innovación, de transferencia de tecnología, que tal como lo decía Abel, es importante también para poderle agregarle valor a la producción y que eso se traduzca también en un incremento en cuanto a los ingresos que pueda tener nuestros productores en los diferentes rubros a los que se dedican a la producción. Ahora, de acuerdo a la expectativa que tienen para este año, viceministro, ¿cuál debería ser el comportamiento de los precios, hablando de productos de granos básicos específicamente? Bueno, yo creo que el ejemplo con el que podemos explicar de mejor manera es la experiencia del año pasado. Tuvimos un impacto fuerte en la agricultura, ya decía 4.7 millones de quintales de pérdida en maíz, 60.000 quintales de pérdida en frijol. Sin embargo... Pero por las medidas se logró recuperar parte de eso, se logró recuperar, ¿no? Y eso explica entonces por qué este año, a pesar del impacto que tuvo el cambio climático en la agricultura y principalmente en la producción de maíz, se ha logrado en lo que va del año que haya disponibilidad tanto de maíz como de frijol, porque fueron diferentes medidas. Una fue precisamente el recuperar esa producción, una segunda medida fue la apertura de contingentes también en cuanto a la importación de maíz y de frijol, y una tercera que está relacionada a un aspecto que señalaba Abel, era cómo también el sistema de protección al consumidor funciona. Y yo creo que es de reconocer el esfuerzo que ha venido desarrollando la Defensoría del Consumidor y por supuesto el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, que somos parte de este sistema en cuanto a monitorear y evitar abusos, principalmente en cuanto al acaparamiento, que ha sido una práctica de los famosos coyotes, como decía Abel, pero que este año nos permitió también fortalecer este sistema, de modo que se evitara la especulación en cuanto a los precios, principalmente en los granos básicos. Y bueno, el reporte que yo tengo a esta fecha, por ejemplo, en cuanto al sondeo de precios a nivel del consumidor, en el caso del frijol anda en un promedio entre 75 y 80 centavos la libra. En el caso de maíz anda en un promedio de 24 centavos la libra, es decir, se ha mantenido, digamos, con algunos pequeños altibajos, sí, que son muchas veces normales en lo que es el ciclo de la producción, pero que accesibles para el bolsillo de la población, que ha sido, como repito, uno de los principales esfuerzos que hemos realizado de manera conjunta con otras instituciones que conformamos el sistema de protección al consumidor. Y ahí siempre es importante la mirada vigilante de la ciudadanía, ¿no te parece, Abel? En esto de mantener a raya, sobre todo a los coyotes, ¿verdad? Que son, como tú decías, quienes han estado afectando esos precios. Sí, yo digo que este coyote, este intermediario, es como el parásito, ¿no? Que tenemos en medio los productores y el consumidor, ¿no? Porque resulta que nosotros producimos el maíz, producimos el frijol, y que luego llega a la finca este coyote y luego dice, bueno, te voy a pagar 25 o 30 centavos por libra de frijol, ¿no? Pero luego él lo trae y aquí entonces, como ya dice el señor viceministro, a 75, 80 centavos la libra, ¿no? Creo que entonces cuando ahora el ministerio vaya cumpliendo sus planes que tiene trazado, tomando en cuenta el plan quinquenal de gobierno, creo que vamos a ir avanzando en eso. Y aquí vamos a ganar nosotros los productores y va a ganar también el consumidor. ¿Por qué razón? Porque nosotros los campesinos, cuando logremos entonces vender en las centrales de abasto que puedan haber en los departamentos a nivel nacional, y que aquí entonces podamos encontrar un equilibrio
donde podamos nosotros sacar nuestros costos y tener entonces ahora utilidades de nuestra producción y que a la vez entonces le pueda llegar a precio más bajo y yo diría mantener el precio a nivel nacional, entonces creo que aquí ganaríamos todos y todas, digamos, como productores en esto. Porque todavía entonces tenemos esa dificultad en los granos básicos, en el maíz, frijol, maicillo, que tenemos esa dificultad. Y que en estos momentos creemos que ha sido bien importante reconocer el papel de las partes de las instituciones de gobierno, como el ministerio, que nos ha tenido informados a nosotros como agricultores a qué momento se mantiene el precio, para poder tomar decisiones de venta. Y lo otro que ha sido bien importantísimo es entonces la Defensoría del Consumidor, para poder decirle a la empresa, a ese acaparador, mire, no vaya a subir el precio porque los campesinos están vendiendo a ese precio. Creo que ha quedado demostrado que ha funcionado esta parte de la institucionalidad ahora de gobierno. Por lo tanto, entonces, nosotros estamos en estos momentos demandando al ministerio, demandando al gobierno que eso se continúe para poder cuidar entonces la producción que nosotros hacemos. Ahora, viceministro, este 29, bueno, hoy se ha reanudado la discusión en torno al incremento del salario mínimo. ¿Cómo está viendo usted como viceministro esta discusión y qué importancia tiene el hecho de que se pudiera hacer un incremento importante como el que está proponiendo el gobierno? Sí, bueno, yo creo que la propuesta del gobierno se ha sustentado en diferentes aspectos que me parece que es lo que hace viable esa propuesta. Ya comentábamos durante la entrevista que en el caso del sector agropecuario y el sector rural en concreto, el aporte que este sector da a la economía es importante, un 12% al PIB, es un criterio importante para tomarlo en cuenta en cuanto a esta propuesta de incremento de salario mínimo. Bueno, igual si nos vamos en el aspecto de la canasta básica, el costo de la canasta básica, eso también es un criterio que en nuestra opinión es importante también tomarlo en cuenta y que en la misma propuesta del gobierno establece precisamente ese análisis, solo para tener un dato así rápido. En el caso del sector rural, la canasta básica ampliada tiene un costo de $292. Comparemos ese costo de la canasta básica con el salario actual, yo creo que eso es más que suficiente como para poder fundamentar, justificar y hacer viable una propuesta como la que se está planteando en estos momentos por parte del gobierno. Ahora, esta simplificación que se está proponiendo, porque entiendo que ya no serían tantos salarios diferenciados, sino que un solo salario en el caso para la zona rural, para la agricultura, ¿cómo ve esta simplificación que se propone? Bueno, yo creo de que también deberá ser parte de este proceso que se ha iniciado y por eso a nosotros nos parece importante que esta iniciativa que por supuesto el Ministerio de Trabajo viene abanderando en cuanto a esta propuesta de incremento en el salario mínimo, el hecho de que también se tome en cuenta la opinión de los diferentes sectores y que por supuesto antes del periodo de vacaciones se dio todo un proceso de consulta, de debate, es lo que también al final creo yo unifica estos criterios en el sentido de que estas organizaciones sociales esta tabla, digamos, en cuanto al monto de salario que se está proponiendo. Ahora, Abel, ustedes como protagonistas, ¿cómo consideran que sería el impacto de un incremento como el que se está proponiendo por parte del gobierno? Sí, yo creo que en esto primero hay tres cosas importantes que la ciudadanía debe de conocer. Uno es que en el sector agropecuario, que es un sector amplio e importantísimo y dinámico de este país, hay varias dinámicas yo diría en los subrubros. Y es decir que en estos momentos se tiene lo que es el cultivo, digamos, que nosotros conocemos como el monocultivo, donde está el café, donde está entonces la caña. Y que este es un modelo agropecuario todavía neoliberal, donde no importa entonces la producción de alimentos, sino que importa la exportación. Y con este gobierno que
muy amigo de nosotros los campesinos, los agricultores, que nos ha ido muy bien, que hemos ido caminando. Entonces no ha dejado afuera ni los grandes productores ni los pequeños productores. Se ha ido entonces apoyando el sector agropecuario como tal. Y aquí entonces hay que señalar que a los grandes productores ahora que producen el monocultivo les esté yendo muy bien en este país. Lo otro que hay que señalar es que el sector cooperativo, nosotros los campesinos producimos para nosotros. Nosotros no tenemos patronos, nosotros somos los que producimos y somos los dueños. Y que por lo tanto nosotros tenemos un salario asignado al que nosotros queremos, según nos vaya la producción. Y que luego entonces también hay que entender que el campesino como tal es aquella persona que tiene tierra y que produce su propia tierra y que produce alimento. Entonces acá, aquí hay una diferenciación, pero sin embargo hay un buen cantidad de campesinos que venden entonces su fuerza de trabajo específicamente a las grandes haciendas, grandes fincas para hacer esta producción. Y ellos entonces, con este salario que ahora se tiene de $118 mensuales, no logran llegar a la canasta básica ahora, ni siquiera a la mínima. Entonces, a partir de esto, creemos que es totalmente justo e importante entonces lo que el gobierno está planteando, el aumento de este salario entonces a 250. Y que nosotros los cooperativistas somos totalmente solidarios y que somos de allí campesinos y que acompañamos entonces esta demanda que realmente podamos entonces tener este aumento. Y que no nosotros los campesinos organizados tampoco podemos permitir en estos momentos ese chantaje, esa burla de la empresa privada que está ahora en la ANEC, donde nos está diciendo de que solamente va a ofrecer un aumento de 12 centavos. Para nosotros eso es la peor burla que estamos recibiendo, y cuando ellos nos necesitan a nosotros para que les vayamos entonces a sembrar, a trabajar todo lo que es la caña, los cafés, y que de esa manera sabemos que han tenido grandes ganancias. Y por lo tanto entonces nosotros creemos que en estos momentos es totalmente justo de que se nos pueda aprobar un salario de $250 mensuales. Sin embargo, creemos que nuestra propia demanda como campesinos organizados es que debe de ser de manera igualitaria. Es decir, que en lo urbano están proponiendo $300 y en lo rural también debe de ser $300. Porque cuando uno de campesino va a una tienda, va a cualquier cosa a comprar, no le está diciendo si es un campesino o es de la ciudad. Lo que le está diciendo, este bien te lo vendo y uno tiene que pagarlo. Por lo tanto, creemos que también se debe de equilibrar de una manera el salario mínimo de manera general como pueblo salvadoreño, y que en estos momentos la gran empresa privada que tenemos en nuestro país, que tiene grandes inversiones, grandes trabajos ahora agrícolas en Guatemala, en Honduras, en nuestros países muy vecinos, sabemos que anda ese salario arriba de los $400. Y que son los mismos dueños, los mismos patronos que están haciendo trabajar. Y entonces, ¿por qué aquí en El Salvador están diciendo que no es posible si ellos mismos lo pagan allá en nuestros países vecinos? Entonces creemos que ellos están haciendo entonces ahora muy mentirosos, muy hipócritas, diría, con nuestro pueblo, con nosotros los campesinos, al decir que no están capacitados para podernos ahora, digamos, acompañar en lo que nosotros sabemos hacer, producir la tierra, aumentándonos un salario, yo no diría digno, sino adecuado para accesar a la canasta básica que tenemos derecho como pueblo salvadoreño. Listo, vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos un poquito de la adaptación al cambio climático y, por supuesto, toda la transferencia de tecnología que se vuelve necesaria para poder afrontar esto que ya es una realidad, ya no son cuentos chinos, como decimos. Una pausa y venimos con más. Estamos en Gente de Opiniones. Estamos hablando esta noche sobre nuestra agricultura y, por supuesto, todo lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura y también como lo que están haciendo nuestros amigos agricultores. Viceministro, el cambio climático, como ya lo hemos venido diciendo a lo largo de este programa, es al final determinante para el desempeño que pueda tener nuestra agricultura y nuestra economía en términos generales. Ahora, ¿cómo se está preparando el viceministerio? ¿Qué acciones está desarrollando para enfrentar el cambio climático?
Bueno, decir que es una combinación de acciones. En primer lugar es a nivel de lo que es la institucionalidad, cómo fortalecernos aquellas instituciones que estamos llamadas a jugar un rol protagónico para enfrentar esta situación de cambio climático. Y para ello decía que ya hemos avanzado conformando un equipo interinstitucional que se reúne periódicamente, que tiene objetivos claramente definidos, que está monitoreando la información de clima en el país para poder orientar acciones que pueden ser claves para los productores a nivel nacional. En segundo lugar, acciones que ya se están desarrollando de adaptación al cambio climático para los diferentes subsectores, principalmente orientados a aquellas zonas que son mayormente afectadas en el país, como lo sabemos, toda la franja del corredor seco en nuestro país y que se concentra principalmente en la zona del oriente del país y algunos municipios de la zona del occidente y costa salvadoreña. Ahí se están ya orientando algunas acciones, principalmente en cuanto a reactivación de los distritos de riego que cuenta el país. Estamos ya desarrollando inversiones, se van a invertir cerca de 9 millones en diferentes distritos de riego para poderlos habilitar y poder tener disponibilidad de estas áreas de siembra. Pero también estamos dotando de pequeños sistemas de riego que se han concentrado hoy por hoy en los departamentos de Usulután, de San Miguel, de La Unión, que se van a estar dotando de pequeños sistemas de riego para poder también preparar a estas familias y que ya está comprobado. Familias, por ejemplo, en la zona de Usulután que cuentan con sistemas de riego han enfrentado de mejor manera estos periodos de sequía que ha sufrido el país. También la construcción de reservorios. La idea es que podamos ir gradualmente masificando la construcción de reservorios en las zonas mayormente afectadas. También el trabajo de investigación en cuanto a variedades más resistentes a altas temperaturas, que también ya eso está validado en el país. Ya lo decía también Abel en cuanto a la variedad de frijoles que el CENTA ha liberado y que ya hoy por hoy pueden los productores, por ejemplo, que viven en la zona costera del país con altas temperaturas, producir este tipo de frijol, el CENTA costeño 1 y 2, que ya está disponible y está siendo también distribuido para nuestros productores. Y por supuesto también en cuanto a la información que sea de manera oportuna, ya la implementación de estaciones agroclimáticas que nos permiten también ir monitoreando el comportamiento del clima, de suelos, etcétera, será una herramienta que estará también disponible en cuanto a información oportuna para nuestros productores y por supuesto esfuerzos que estamos ya realizando para que en un futuro El Salvador pueda enfrentar de manera estructural, digamos, para decirlo de alguna manera, el tema de cambio climático, la necesidad de un programa de riego en el país. Ya están identificadas aquellas zonas con mayor potencial de riego en el país y que será ya responsabilidad del gobierno el poder dotar a nuestros productores de toda la tecnología en cuanto a sistemas de riego para poder también enfrentar de mejor manera. Y por otro lado, acciones también en cuanto a orientaciones, recomendaciones que se vienen desarrollando en las diferentes capacitaciones y asistencia técnica para los productores para poder también mitigar en alguna medida este impacto de cambio climático y que ya lo hemos hecho en los últimos meses. En el caso del café, por ejemplo, orientar a los caficultores que en este periodo, digamos, de sequía, evitar la dessombra para mantener algún microclima que favorezca a la plantación de café, algunas obras también de conservación de suelos, algunas prácticas agrícolas también, evitar la quema también, principalmente aquellos productores de granos básicos que permita, digamos, mantener cierta humedad mientras se restablece una situación normal en cuanto al régimen de lluvia. Es decir, hay una cantidad de acciones que están contempladas ya
dentro de los planes del ministerio que nos permiten año con año enfrentar de mejor manera el impacto que el clima tendrá. Por supuesto que para ello también se va a requerir mucho más recursos y estamos también trabajando ya en nuevos programas, en nuevos proyectos que nos permitan no solamente tecnología, sino también investigación, innovación para poder desarrollar medidas de adaptación al cambio climático en el país. Abel, como productores, ¿qué importancia tiene para ustedes el contar con toda esta información, con toda esta tecnología, con todos estos programas que el gobierno está desarrollando? Sí, para nosotros es importante y como nosotros lo decimos a buen salvadoreño, ¿no? A nosotros nos está tocando pagar los platos rotos que nosotros no lo hemos hecho, ¿no? Porque también hemos tenido un proceso de investigación, de reconocimiento, que sabemos que los países desarrollados son los que están ahora causando todo este impacto entonces climático. Sin embargo, nuestra región y nuestro país entonces no se escapa de eso, ¿no? Y que luego a partir de esto a nosotros como cooperativistas, campesinos, nos hace para nosotros impacto en dos cosas importantes. Uno es porque tenemos información a primera mano para poder decidir en qué momento vamos a sembrar. Y que luego, a partir de allí, también poder ir adaptando estas variedades que el ministerio nos entrega, entonces en qué parcela nosotros vamos a introducir esta semilla, ¿no? Porque esta semilla, tal como es vida, ¿no? Esa semilla es vida y que por lo tanto necesitamos de la madre naturaleza para que pueda entonces germinar. Y a partir de esto, entonces, nosotros estamos muy clarísimos que lo que aquí debemos de hacer entonces es ir cuidando nuestras tierras, ir manejando nuestras tierras, introduciendo los rastrojos y que dentro de eso podamos tener entonces una finca también diversificada. Es decir, que podamos tener café, pero luego podemos tener cacao, podemos tener frutales y hortalizas. Para que este fenómeno entonces cuando venga, si nos afecta a un cultivo pero tenemos otro. Y que de entonces allí lo que nosotros decimos no tener el monocultivo, que demanda grandes cantidades de agrotóxico, que es el culpable también de esto, sino entonces ir entrando a un modelo diferente que sea más adaptable y amigable al medio ambiente de lo que nosotros hacemos. Abel y señor viceministro, el tiempo se nos va como agua entre las manos cuando hay buena conversación. Hay muchos temas que se quedan en la agenda. Yo me comprometo, Abel, a que vamos a abordar el tema de esta propuesta que ustedes han hecho, esta propuesta de reformas a la Ley de Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera, que es un tema que teníamos acá, pero que yo sé que requiere mucho tiempo, así es que vamos a hacer un programa solo para analizar esa propuesta que ustedes están haciendo. Viceministro y Abel, muchas gracias por haber atendido esta invitación. No, buenas noches, gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por estar ahí al otro lado de esta maravilla que se llama televisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Quédense porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.